Bueno, feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de verlos otra vez aquí en mi querida iglesia de la infancia, de la cuna. Les quiero confesar, recién cuando pasé adelante se me aflojaron un poquito las rodillas, ¿no es cierto? Muy contento de verlos, a los que conozco de hace tantos años y también a los hermanos nuevos, que me alegra mucho de que podamos estar todos bajo este mismo techo en la casa de Dios en esta mañana. También con la familia hemos venido unos días de vacaciones, ya empezando el 10º año del ministerio. Actualmente en Rosario, en la parte sur de Rosario, estamos trabajando después de haber estado 4 años en San Rafael, Mendoza, y otros 4 antes en Uruguay. Estamos contentos de visitarlos en esta mañana con la cada vez más joven Vicky, ¿no es cierto?, que está allí, cada vez más joven y más feliz, y con Franco, con Santiago y con mi mamá también en esta mañana. Ustedes saben que Cristo nos pidió hacer no muchas cosas, no varias cosas, sino solo una cosa. Una sola cosa es la que Jesús pidió a la iglesia hacer. Sin embargo, la iglesia tan ocupada y con tantas inquietudes, muchas veces hace de todo, menos justamente lo único que pidió Jesús, que es, como todos saben ustedes, hacer discípulos. Así que vamos a ver un pasaje en relación con ese único mandato de Jesús que está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25, la página 868 de las Biblias que muchos tenemos. 868 el número de página, Lucas 14, 25 al 35. También saludamos a los hermanos y amigos que creo que nos están siguiendo ahora por internet, ¿no es cierto?, en vivo, así que saludamos también, contentos de que nos puedan seguir desde algún lugar a través de la red. Dice allí, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo y ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el fundamento, no pueda acabarla y los que lo vean se burlen de él. Y diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, teniendo que ir a la guerra contra otro rey, no considera primero si puede enfrentar con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está aún lejos, le envía una embajada y le pide las condiciones de paz. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Ya no sirve para la tierra, ni para el estercolero, sino que la arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Muchos seguían a Jesús. Muchos iban por donde iba Jesús, escuchando a Jesús, siendo alimentados por Él, siendo sanados por Él, siendo consolados por Él. Grandes multitudes seguían a Jesús y Jesús quería que grandes multitudes lo siguieran. Grandes multitudes iban detrás de Él, pero a Jesús no solamente le importaba cuántos lo seguían, sino cómo lo seguían. El cuánto importa tanto como el cómo. A Jesús le importa cuántos lo siguen. El número siempre va a ser importante. Sin embargo, tanto como que a Jesús le importa cuántos empiezan a seguirlo, también le importa cuántos lo continúan siguiendo y mucho más aún cuántos van a terminar su vida o hasta que Cristo venga siguiéndole. El número siempre va a ser importante porque la palabra de Dios dice que hay que llenar la casa, hay que apresurar la venida de Cristo, por lo tanto no va a dar lo mismo 5 que 15 o que 50, no da lo mismo. A Jesús no le da lo mismo y a la iglesia tampoco le tiene que dar lo mismo, una cosa que otra. Sin embargo, si no queda claro cómo se sigue a Jesús hasta el final, aunque hayan empezado muchos, puede ser que vayan disminuyendo y al final no haya tantos como comenzaron en un principio. Por eso creo que nos conviene estudiar cómo se sigue a Jesús hasta el final, de forma tal que nosotros podamos, los que hemos entrado un día, hace mucho tiempo, poco tiempo, y los que estamos entrando en el camino de la vida cristiana, podamos entonces tener en claro de qué se trata esto y por sobre todas las cosas cómo llegar al final del camino. Porque Jesús no se lo sigue por un rato, por un tiempo, sino se lo sigue hasta el fin, mientras uno viva o hasta que Él venga. Por eso deja claro Jesús en el versículo 26 que si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. La vida cristiana es un acto de constantemente
decidir, elegir y preferir. El ejercicio constante de preferir a Cristo, no solo cantando el 404 del antiguo himnario, sino el ejercicio constante de todos los días. Preferir a Cristo constantemente es el ejercicio de la vida cristiana. El que no aprende a preferir constantemente a Cristo no puede terminar el camino. A mí me importa terminar el camino. Me importa que mis hijos empiecen y terminen el camino, que los que quiero empiecen y terminen el camino, y ustedes también, que son mis hermanos, empiecen y terminen el camino. Pero para empezar y terminar el camino, necesitamos nosotros aprender a preferir constantemente a Jesús. Por eso Él dice que el amor a Él tiene que ser superior a cualquier persona, actividad, emprendimiento bueno o muy bueno que uno pueda encarar en esta vida. Si el amor a Jesús no es mayor al amor a los seres queridos ni a la propia vida, en algún momento vamos a preferir a alguna otra persona, a alguna otra cosa antes que al Señor Jesucristo. Por eso nada malo ni bueno nos puede impedir de seguirlo por donde Él nos guíe. Los discípulos, los apóstoles, aquellos que estaban creyendo a Jesús, se estaban poniendo en el camino de muchas veces tener que elegir y tener que preferir a una persona, quizás a un novio, a una novia, a un trabajo, tener que preferir, tener que elegir a Jesucristo. Qué alegría cuando uno conoce y cuando uno va enseñando a personas para que vayan creyendo en Jesús y entrando en la iglesia y ve que esas personas empiezan a preferir, empiezan a elegir a Jesús. Que no es solo porque les hemos marcado los primeros pasos del camino, sino porque ellos están empezando a preferir. Y entonces se van jugando por pedir el sábado, ¿no es cierto? Y por empezar a diezmar, a ser fieles a Dios con lo que Él les ha dado, y entonces empezar a preferir es el ejercicio que va fortaleciendo a cada persona cuando va caminando con Dios. Cuanto más prefiere a Cristo, más fuerte va a ser para las siguientes disyuntivas o tentaciones que el camino tenga. Y dice Jesús también en el versículo 27, no solamente se trata de preferir, sino también se trata de cargar una cruz. 27 dice que el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El acto de la vida cristiana es un acto de cargar una cruz. Hay una cruz para cada persona. La cruz personal de cada uno debe ser cargada. Sin esa cruz personal, probablemente sería imposible o muy difícil o acudir a Jesús o permanecer en el Señor Jesucristo. Por eso la cruz no es un acto de castigo de parte de Dios, sino justamente es un acto de la misericordia de Dios para que podamos seguirle. La cruz nos es dada a cada uno para seguir a Jesús, para poder estar junto con Él. Nuestra cruz personal, a la medida de cada persona, a la medida de cada uno. Esa es la cruz, ni más pesada ni más liviana que lo que cada uno puede llevar. Jesús dice, el que no carga su cruz y viene pos de mí no puede ser mi discípulo. Hay muchas cruces, muchas personas que cargan muchas cruces. Es una necedad cargar la cruz sin seguir a Jesús, porque el que carga la cruz sin seguir a Jesús está cargando la cruz hacia un lugar sin recompensa. Sin embargo, el que carga la cruz siguiendo a Jesús, no solamente que seguirá derecho por el camino marcado por Él, sino que también va a ir hacia la recompensa que Él da. ¿Por qué cargar una cruz si uno se dirige a un lugar donde no hay ninguna recompensa? Personas que cargan la cruz, pero que no quieren andar hacia el lugar en donde Jesús sacará la cruz de encima y la va a partir y destruir para no cargarla nunca más. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando Él viene hacia nosotros y nosotros vamos a Él, la cruz la seguimos llevando. Sin embargo, esa cruz es más liviana porque Él nos ayuda a poder cargarla. Otro acto de la vida cristiana, otra forma de seguir a Jesús, otro aspecto a tener en cuenta es el que vemos en el versículo 29, 28 al 30 específicamente. Dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene lo que necesita para terminarla?
no sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarla y los que lo vean se burlen de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. Si algo me han enseñado aquí los buenos hermanos ancianos que ha habido y que hay, ¿no es cierto? Y algo que aplico siempre en mi ministerio es qué lindo que son las construcciones en la iglesia, ¿no es cierto? Nos ayudan a desarrollarnos, involucran a los hermanos. Es lindo poder estar involucrados en alguna construcción de parte de la iglesia. Yo aprendí eso aquí y me acuerdo cuando varios domingos me despertaban a las 8:30, 9 y me llevaba mi papá a la construcción del IAMO, que hace un rato pasamos para mostrarle a los chicos dónde estudiamos nosotros, y ahí ir haciendo los paños del patio, ¿no es cierto?, jugando solo donde estaba seco y no jugando donde estaba aún, ¿no es cierto?, recién hecho, y así ver cómo iba creciendo y va creciendo el reino de los cielos. Ahora estamos también nosotros empeñados en una construcción en nuestro distrito, en Arroyo Seco, ciudad de 30.000 habitantes, había un terreno, estamos haciendo así un salón para comenzar a reunir a los hermanos que estaban en ese lugar. Es muy lindo poder estar en construcciones y poder trabajar para Dios como Nehemías lo hacía. Sin embargo, dice aquí Jesús, tenemos nosotros que calcular el costo. La vida cristiana también es una construcción que no termina. Es una construcción diaria. Construimos nuestro carácter, construimos para el reino de los cielos. Nos construimos nosotros y también construimos e influimos sobre los demás. La vida cristiana se construye día a día, sin embargo, en esa vida cristiana Dios es el que tiene el plano. Dios tiene el plano y Dios nos va dando, si permanecemos con Él, los materiales para construir la fe, para construir mi vida cristiana, para construir mi vida espiritual, para construir mi ministerio, de acuerdo con el don que yo recibí y que Dios me ha concedido. Es una construcción permanente en la cual Dios nos aporta los materiales y Él mismo dice que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? La va a terminar, ¿no es cierto? Hasta el día de Jesucristo, mientras permanezcamos en Él. Un cristiano, si es cristiano, discípulo, no es un cristiano trunco, no es un discípulo trunco. Un cristiano trunco, un cristiano a medio hacer, un cristiano a medio preparar, no es un cristiano. Si es cristiano, no va a ser trunco. Un cristiano o un así llamado cristiano trunco va a burlar el nombre de Dios. La vida cristiana es una vida que Dios lo que comienza lo va a terminar, si permanecemos en Él. Si no, dice, Jesús es como una casa que no se terminó y la gente pasa y se burla, mirá, ¿para qué empezó si no va a terminar? ¿Para qué empezaste el camino de la vida cristiana si no vas a recibir a Jesucristo cuando vengas en las nubes del cielo con gran poder y gloria? Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos aquí que estamos presentes tienen de 1 a 5 años de bautizado? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos tienen aquí de 1 a 5 años de bautizados? Hay algunos hermanos, muy bien. ¿Cuántos tienen aquí de 5 a 10 años de bautizados? A ver, muy bien, otros más, aún más. ¿Cuántos tienen entre 10 y 20 años de bautizados? A ver, también, ¿cuántos tienen más de 20 años de bautizado? Otros más, está repartidito, ¿no es cierto? Hemos comenzado nuestra vida cristiana a construirla. Empezamos a construir, a caminar con Dios y entonces esto no es algo que puede quedar a mitad de camino. Esto tiene que terminarse. Porque si uno empieza a caminar con Dios y no termina el camino muriendo como un hijo de Dios o recibiéndole en las nubes del cielo cuando venga aquella nube del este, acercándose lentamente desde el cielo para buscarnos a todos nosotros, entonces, ¿para qué haber caminado? Yo digo siempre que antes que ser un cristiano mediocre, más vale ser un pagano como la gente, ¿o no? Antes que ser un cristiano o un adventista más o menos, más vale ser un pagano, un mundano con todas las de la ley, porque es una cosa o es otra, ¿verdad? Tenemos que ser definidos en lo que hagamos. A veces yo veo, ¿no es cierto?, hermanos de las iglesias que son adventistas hace 10 o 20 o 30 años atrás, y estoy preparando un tema, ¿no es cierto?, que me está dando en la cabeza hace un tiempo, que se va a llamar o titular Cansado de ser adventista. ¿Ustedes saben que hay gente que está cansada de ser adventista? Hay gente que está cansada de estudiar todos los días la escuela sabática.
Hay gente que está cansada de levantarse los sábados a las 8:30, 8, para venir a la iglesia. Yo veo gente que está cansada a veces de los nombramientos por 1 año, 2 años. Yo veo gente cansada de ser adventista. Y eso me preocupa, porque eso quiere decir que en el camino estamos aflojando la marcha, se nos agota el combustible y entonces difícilmente podamos terminar junto con Jesús el camino que un día comenzamos. La vida cristiana es construir, y construir completamente, no a medio hacer. Jesús dijo también que la vida cristiana, que para ser discípulos suyos y seguirlo hasta el final, tenemos que luchar. En el versículo 31 habla ahora él sobre la guerra y dice: ¿qué rey, teniendo que ir a la guerra contra otro rey, no conseguirá primero, si puede enfrentar con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está aún lejos, le envía una embajada y le pide las condiciones de paz. Entonces dice aquí, la vida cristiana es una guerra, es una lucha, y es una lucha desigual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice Jesús, es una lucha como de uno que lucha contra 10, con 10 contra 20.000. Una lucha desigual. Nuestra lucha solo es una lucha que se puede enfrentar no solo, sino con la ayuda de Dios. Un cristiano derrotado no es tal. Un cristiano derrotado es un contrasentido. El cristiano, si es cristiano, es vencedor. No se puede ser cristiano cabalmente, sin ser vencedor. El cristiano, el Hijo de Dios, lucha junto con Dios, y entonces junto con el Señor de los ejércitos, esa lucha desigual puede ser una lucha triunfante. El Hijo de Dios tiene que luchar, es una guerra. Y en una guerra, dice Jesús, cuando estamos en esa guerra desigual y luchamos solos, no queda otra que ser siervos. Si el cristiano, si el Hijo de Dios quiere enfrentar la lucha desigual que tenemos porque somos pecadores contra el autor del pecado, desprovisto del poder de Dios, es una lucha perdida. Dice aquí, ¿no es cierto?, que cuando uno afronta alguna lucha y no tiene fuerza para vencer en esa lucha, no le queda otra que decir, arreglar con el otro para pedir los términos de paz, o sea, para rendirse. Si nosotros peleamos solos en esta vida, no nos queda otra que rendirnos ante el enemigo. La lucha del cristiano es una lucha desigual cuando se pelea solo, pero somos vencedores si estamos juntos y del lado del Señor Jesucristo. Otro elemento más agrega Jesús. La vida cristiana no es solamente cuestión de preferir constantemente a Jesús, de cargar la cruz que nos haya tocado cargar, de construir constantemente y luchar con la ayuda del Señor. También vemos aquí en el versículo 33 algo que me llama mucho la atención. Así, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a cuánto? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En la vida cristiana, dice Jesús, en el camino de la fe, que se empieza, y si se empieza, se tiene que terminar. En la vida cristiana, el que pretende ser algo, el que pretende tener algo, el que pretende llevarle algo a Dios, el que pretende arrimar algo en esa sociedad con Dios, en ese compañerismo con Dios, arrimarle algo a Dios, no puede seguirlo. Dios no necesita gente que le arrime algo, que le impresione con algo, que le ofrezca algo, que le haga impresionar con alguna cosa. Él dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios debe ser en la vida cristiana el todo en uno. Para que Él llene todo, ¿qué debe pasar? Hay que despojarse de todo. Hay que renunciar a todo. Hay que dejar todo, completamente. Porque cuando uno se despoja de todo, Él entonces puede llenar y Él puede ser el todo en uno. No hay que tener nada que darle. Solo traer al Señor un corazón vacío. Ustedes recuerdan el pasaje de San Pablo en Filipenses capítulo 3. Yo tenía tantas cosas. Vamos a leerlo porque conviene que lo podamos
recordar. En Filipenses capítulo 3 dice Pablo: yo tenía muchas cosas para darle a Dios y para impresionarlo, muchos logros con Él, pero me di cuenta que todo eso no me servía de nada. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Decía: yo creía que tenía muchas cosas con las que impresionar al Señor. Y en esa comunicación con Dios, en esa sociedad con Dios, arrimar mucho para que Él me acepte. Dice Filipenses 3.4, página 991, de las Biblias que muchos tenemos. Dice así: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Si alguien tenía algo para darle a Dios, para impresionar a Dios, para ofrecerle a Dios, ese era ni más ni menos que Saulo de Tarso. Tenía muchas cosas para darle a Dios. Sin embargo, él un día comprendió que con todo eso que él tenía, todo eso que él era, Dios hizo así y lo tiró contra el piso en el camino a Damasco y lo hizo comer tierra y lo hizo bajarse el caballo, de un solo golpe. Y entonces Pablo dice en el versículo 7: pero lo que para mí era ganancia, lo he considerado como ¿qué? Como pérdida, por amor de Cristo. A Jesucristo no hay que darle nada. Nada de lo que somos, nada de lo que tenemos, nada de lo que sabemos, nada, absolutamente nada, para que Él pueda llenar. Y entonces ser usados cuando Él sea el todo en todos, el todo en uno. Nuestros mayores, nuestros mejores tesoros no son necesarios para Dios. No vamos a impresionarlo a Él con nada que hayamos logrado o que tengamos. Todo lo que tengamos debe de quedar fuera al comienzo del camino. Jesús dijo: ojo, yo no quiero nada de ustedes. Vamos a volver a Lucas, capítulo 14, estamos en el versículo 33. Cualquiera que me quiera seguir tiene que renunciar a todo lo que posee. No, si no, no puede ser mi discípulo. Necesito personas vacías, necesito corazones sin nada, necesito personas que puedan ser utilizadas como un vaso de barro, pero vacío, sin absolutamente nada. Y entonces ser dos. Y un detalle más que me llamó mucho la atención. Vamos a cambiar para... A ver, ¿así? Muy bien. Y un detalle más que me resulta interesante. Ahora vamos al versículo 34. Parece como que Jesús habla de el camino cristiano y cómo terminarlo y va usando diferentes metáforas, pero me llama la atención la del versículo 34 y 35. Dice: buena es la sal, pero si pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Ya no sirve para la tierra, ni para el estercolero, sino para que la arrojen fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, gracias. Dice aquí, ¿no es cierto?, que Jesús compara a los cristianos que comienzan en ese camino, que estaban comenzando, muchos de ellos en ese camino. Dice: buena es la sal, pero si pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Ya no sirve para la tierra ni para el estercolero, sino que la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La vida cristiana, dice Jesucristo, la vida cristiana es como la sal. La vida cristiana es sabor. Un cristiano insípido, que no es picante, que no es urticante, que es insulso, un cristiano que no tiene sabor, quedará descartado un poco antes o un poco después. En una iglesia tengo una hermana que no sé qué hacer para sacarle una sonrisa. Esta hermana, ¿no es cierto?, que la recuerdo, está siempre con cara larga. Y yo la trato bien y a veces le digo, ¿no es cierto?, alguna cosa risueña, pero no puedo sacarle la cara larga. Es una cara, ¿no es cierto?,
es una cara de piedra y la he visitado ya y la he acompañado, trabajamos juntos allá en un programa, ¿no es cierto?, de radio que tenemos en una radio en un lugar, pero no puedo sacar la cara de piedra, es un desafío para mí, es una lucha espiritual con ella. Yo creo que me haría falta, ¿no es cierto?, algún novio de acá, ¿no es cierto?, algún novio de 50 años, a ver a quién puedo llevarme, exportar de acá. ¿Hay algún candidato? ¿Me dicen habrá? ¿Habrá sí? Bueno, vamos a abrir la salida a ver si podemos allí, ¿no es cierto?, hacer algún aporte. Pero a veces pasa que en la vida cristiana perdemos la sal. Y Jesús dice, la vida cristiana es sabor. Un cristiano insípido, que no es picante, que no es urticante, va a quedar, dice Jesús, descartado antes o después de ese camino. La sal. Somos la sal. El cristiano que empieza y que termina el camino es como la sal. Pero la sal, dice Jesús, la sal que pierde el sabor se va a descartar. Y acá algo interesante. Pregunto, una pregunta quizá obvia, pero pregunto, ¿la sal debe salarse? ¿La sal debe salarse? ¿O la sal es salada? Es una pregunta casi obvia, ¿no es cierto? Pero no es tan obvia. ¿La sal debe salarse o la sal es salada? Ahora, yo conozco a algunos discípulos que solo son cristianos cuando están arrimados a otros cristianos. Solo son salados cuando se arriman a otros que son sal. Pero cuando dejan a los que son sal, pierden la sal. ¿La sal debe salarse o la sal es salada? Cuando la sal no es salada, cuando la sal no es no sala, ¿sigue siendo sal? No es sal. El cristiano, el Hijo de Dios, el discípulo, dice Jesús, tiene sal en sí mismo. No es que se arrima a Jesús, es salado. Se arrima a aquel hermano que es el maestro de escuela sabática y es salado. Se aleja un poquito y pierde la sal. Se arrima al director del club de conquistadores y ahora tiene sal. Se aleja un poquito y no es sal. La sal no debe salarse. La sal sala lo que toca. La sal es salada en sí misma. Un discípulo no puede ser convertido en discípulo por otro discípulo. La sal no puede convertir en sal aquello que toque. Solo puede influenciar. Pero si yo le echo sal, ¿no es cierto?, a una lechuga, ¿no es cierto?, y me como aquella lechuga, la sal sigue siendo sal en esa lechuga, pero no convierte la sal en sal a la lechuga. ¿Verdad? Así que un discípulo no puede convertir a otro discípulo en discípulo. Si no es convertido, esa persona por Jesucristo no podrá ser convertido por nadie. Si Jesús no es el que convierte a una persona en discípulo, no lo va a poder convertir nadie. Ni el mejor hermano, ni el mejor instructor bíblico, ni el mejor pastor. El que convierte al que no es sal en sal es el Señor. Hace un rato estábamos yo en la escuela sabática y vi entrar a una persona que durante mucho tiempo yo había visto, ¿no es cierto?, aquí, pero que no era miembro de la iglesia, y la vi, ¿no es cierto?, como parte de la iglesia, y me emocioné. Porque yo veo allí, ¿no es cierto?, en ese ejemplo, y hay muchos aquí, ¿no?, hoy, la obra maravillosa del Espíritu de Dios que hace y que toma a una persona que viene a veces en forma tímida y que empieza a venir y a veces no lo podemos bautizar con nada, ¿no es cierto?, ni metiéndola acá, ¿no es cierto?, a la fuerza, y esa obra que Dios va haciendo poco a poco, a veces llevan meses, a veces años, hasta que esa persona es convertido en un discípulo. Y no fue un pastor específicamente, no fue un hermano específicamente, fue el Espíritu de Dios usando diferentes elementos. El Espíritu de Dios, Jesucristo, si no convierte Jesucristo a una persona, sea cual fuere, en discípulo, esa persona no va a ser convertida por nadie más. Algunos discípulos son discípulos mientras se arriman otros discípulos. Son salados siempre que estén al lado de los que son sal. No son ellos mismos la sal. Y una cosa, queridos hermanos, una cosa es ser salado
y otra cosa es ser sal. Una cosa es hacer de discípulo y otra cosa es ser un discípulo. Ser yo mismo un discípulo. No podemos nosotros seguir a Jesús por intermedio de alguna otra persona, ni siquiera por el que nos presentó a Jesucristo. En algún momento, el que nos presentó a Jesucristo tiene que correrse para nosotros entonces acudir y tomar el brazo de Jesús por uno mismo. Nosotros tenemos que ser discípulos por nosotros mismos. No podemos seguir a Jesús por medio de nadie, sino por medio de uno mismo. El que no es convertido, el que no se transformó en sal, aquel que Dios no convirtió, no en alguien salado por un tiempo, sino alguien que es sal, para siempre sal. El que no es convertido puede estar en el camino hasta que muera, pero quizá no sea discípulo. Quizás sea improductivo, sea conflictivo, estará en el camino, pensará que es discípulo, otros lo verán como un discípulo y no será discípulo. ¿Por qué razón? Porque solo los convertidos, aquellos que Dios tocó un día y ya no son ni agrios ni amargos, sino que son sal, la sal de la tierra, ellos mismos van a permanecer en el camino como discípulos productivos y vencedores hasta el fin. Solo los convertidos, hermanos, son aquellos que cumplen con todas estas cuestiones que Jesús habló aquí. Solo los que se convirtieron un día a Jesucristo, le aman más que a sí mismos y a los demás, porque Cristo los convirtió. Solo los convertidos van a cargar lo que se deba cargar sin aflojar hasta el final. Solo los convertidos van a terminar la obra que empezaron un día, van a permanecer con Dios a fin de que Él termine la obra, la buena obra que un día comenzó en ellos. Solo los convertidos van a vencer en esa lucha y van a terminar con las botas puestas en la vida cristiana. Solo los convertidos van a renunciar a todo lo que sea para ganar a Cristo. Es como sigue diciendo allí San Pablo en el pasaje que leíamos de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, me encanta ese pasaje. Dice allí, Pablo decía, bueno, versículo 7, lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor de Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Solo los convertidos que aman al Señor Jesucristo van a ser vencedores y van a permitir que Jesús sea el todo en ellos. Todo en ellos. Lo que no vaya y venga de Jesús, lo que no vaya a Jesús y lo que no venga de Jesús, entonces va a ser descartado. Todos necesitamos en algún momento convertirnos o reconvertirnos o permanecer convertidos a fin de que en el camino podamos estar mientras vivamos o hasta que el Señor venga. Yo me acuerdo hace ¿cuántos años atrás? 25 años atrás. Yo estaba sentado allí, donde está aquella señorita, acá. Estaba sentado acá. Me acuerdo perfectamente, como si fuera el día de hoy. Estaba predicando en esa mañana, no sé qué sermón, el querido y ya descansando pastor Agustín Silva. Estaba allí yo. Yo había tenido en la iglesia 11 años, ¿no es cierto? Como un San Pablo, de pura sangre. Y me había aprendido, ¿no es cierto? Isaías 53 para ganarme la Biblia que nos daba Marcelo en la escuela sabática de intermediario, ¿no es cierto? Que lo sigo recordando y tengo la Biblia todavía, ¿verdad? Estaba allí. No sé de qué predicó aquel día aquel pastor, tan recordado y tan querido. Pero yo ese día me convertí al Señor Jesucristo. En este lugar, en esta iglesia. Todos necesitamos convertirnos y nacer de nuevo. Aunque ya hemos tenido en la iglesia muchos años, tenemos que permanecer en ese estado, porque la sal, dice Jesús, ojo, que la sal puede perder el sabor. Ojo que la sal, que un día fue sal, puede llegar a no serla más. Ese es el peligro que me hace y que me espanta a mí. Y que me hace ver que a veces queridos hermanos que un día fueron sal, que un día fueron pilares en la iglesia, que un día fueron ganadores de almas, que un día lloraron por un sermón, que un día cantaron los himnos con gozo y con alegría, un día ya no lo hacen más. ¿Por qué? Dice Jesús, cuidado, porque la sal
puede perder el sabor. La sal puede dejar de salar. Lo que un día es sal puede transformarse en cualquier otra cosa menos en sal. Y yo cuando pienso en mis hijitos, que son mi primera iglesia, yo oro al Señor para que se conviertan. Porque si no se conviertan, ellos algún día, a los 10, 15, Dios sabrá cuándo, no tienen esperanza de seguir a Jesús por donde quiera que vaya. Solo los que se convirtieron un día. Solo los que permanecieron convertidos. Solo aquellos que un día fueron sal y que siguen siendo sal hasta el final. Porque por otra parte, ¿qué es la sal? La sal es aquello que despierta la sed. Nosotros no somos el agua de vida. No tenemos nada que dar a las personas para perdonar sus pecados, para consolarlas, para hacerlos criaturas nuevas, para limpiar su maldad. Solo somos aquellos que son sal para despertar la sed y que ellos busquen el agua, porque el agua está disponible para todos nosotros. Hermanos queridos, ser discípulos no es tarea sencilla. No es cuestión solo de seguir a Jesús. Es cuestión también de no seguir tantas aquellas cosas que no son Jesús. Quizás por eso sea tan difícil. Jesús quiere que muchos empiecen a seguirlo. Jesús quiere que muchos empiecen a seguirlo. Jesús quiere que esos vayan permaneciendo y que también muchos puedan heredar esas mansiones eternas cuando Él venga, cuando Él regrese. ¿Queremos seguir a Jesús hasta el final? Yo quiero seguir a Jesús hasta el final. En esta iglesia veo lugares que han sido ocupados por hermanos nuevos, pero quiero decirles que esos lugares antes estaban ocupados por otros hermanos. Algunos descansan, otros quizá no estén. Ese lugar tuyo, ese lugar tuyo que estás ocupando hoy, tiene que ser el lugar que ocupes hasta el final. Tenemos que darle ahora, hoy, un corazón vacío al Señor, que Él llene por completo, de forma tal que podamos ser convertidos a su imagen, a su semejanza, y que la vida cristiana tenga el sabor de la sal, del discipulado. Nada será mejor que esto. Nada va a hacer que podamos llegar al reino de los cielos y encontrarnos entonces todos juntos otra vez. Los que estamos aquí, los que están en otras iglesias, los que no están pero Dios llama para que vuelvan, los que ya descansan, todos estamos convocados para aquella feliz reunión. Jesús quiere que muchos más entren, quiere que muchos permanezcan para que todos esos puedan ser trasladados a las mansiones eternas. Que Dios te bendiga para que esto pueda ser una realidad para vos y para mí. Es mi deseo, mi oración esta mañana.